Hola muchachos, ¿cómo están? Pues aquí saludándolos y aprovechando el momento para iniciar con nuestro segundo subtema. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la literatura moderna. Dice por aquí en la presentación que tengo para ustedes como datos generales acerca de esta época de la literatura, que es un movimiento literario que se desarrolló entre los años de 1880 a 1917 y se caracteriza por una rebeldía de tipo creativa, un refinamiento de tipo narcisista y aristocrático, es decir, una relación con la élite o con la cuestión de las clases sociales, la renovación estética del lenguaje y de la métrica. Y vamos a ver de qué se trata más adelantito. Algunas de las características más esenciales de la época moderna de la literatura es el rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor pues huía de los pensamientos o de las situaciones en las que estaba viviendo para encerrarse en su mundo y escribir lo que sus sentimientos le dictaban en ese momento. Una actitud, como decíamos hace un momento, aristocratizante y cierto preciosismo que emulaba o evocaba un movimiento en el que tiene relación con lo que platicábamos anteriormente sobre la época barroca, donde había una exageración sobre el uso del lenguaje rebuscado, refinado, cierto tipo de cultismos, un lenguaje que no utilizamos en lo común, pues en este tipo de literatura sí se utilizaba. La alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. Había una preponderancia especial por las emociones de parte del autor, la búsqueda de la belleza en todo momento. Y además de eso, el uso de la mitología y el sensualismo o el sensismo, que tiene que ver con los sentimientos o la evocación de los sentimientos, que era la herramienta esencial del autor para poder escribir sus obras durante esta época. Y como mencionábamos hace un momentito, una renovación léxica con el uso de cultismos, helenismos, galicismos, es decir, de un lenguaje exagerado, muy elegante. Además de eso, la adaptación de la métrica castellana a la latina. Aquí aparece un personaje esencial que conocemos en el mundo de las letras, que es Rubén Darío, que renueva la métrica con versos de 9, 12 y 14 sílabas que ya parecían olvidados, es decir, una forma de perfección en la escritura de los textos versificados, como hace referencia aquí el segundo enunciado, el culto a la perfección formal con una poesía serena, pero también equilibrada, guardando todos los elementos que por regla debe de llevar, en este caso, un texto poético. Los temas centrales, pues como comentábamos al principio, están relacionados con el sensismo o con los sentimientos del autor, un anhelo, como nos refiere aquí la pantalla, de una recreación de armonía frente a un mundo que parece inarmónico. Es decir, yo como autor veo al mundo de diferente manera y lo recreo a través de mis escritos. Y por otra parte, la búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo del autor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Es decir, a través de las emociones del autor se crea una obra que es capaz de darle una nueva enseñanza al hombre que vive en lo común. La desazón típica del romanticismo, la tristeza, la melancolía, la angustia, la evasión, el amor, el erotismo, el cosmopolitismo,
temas de tipo americanos, como dice por aquí también, lo hispánico como ascendente de lo histórico, valioso, ¿verdad? Armónico y también frente a un mundo inarmónico, decíamos. Es decir, todo lo que tiene relación con los sentimientos del autor se trataban de representar en las obras del modernismo. Algunos de los escritores, unos cuantos nada más, que podemos referir en esta época modernista de la literatura son José Martí, Max Enrique Sureña, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Enrique Gómez Carrillo, Manuel González Prada y Amado Nervo. Y a continuación tengo un ejemplo para ustedes de una obra poética nacida precisamente en esta época de la literatura llamada moderna o modernista. Y dice de la siguiente manera: Y te busqué por pueblos, de José Martí. Y te busqué en las nubes. Y para hallar tu alma, muchos lirios abrí, lirios azules. Y los tristes llorando me dijeron: oh, qué dolor tan vivo, que tu alma ha mucho tiempo que vivía en un lirio amarillo. Mas dime, ¿cómo ha sido? ¿Yo mi alma en mi pecho no tenía? Ayer te he conocido, y el alma que aquí tengo no es la mía. ¿Ah, verdad? Bueno, vamos a analizar un poquito acerca de este poema, y tenemos por aquí lo siguiente. El sujeto lírico, que en este caso es José Martí porque es el escritor de este poema, busca el alma de la persona amada en donde no se halla, es decir, donde no la puede encontrar, y al descubrirlo pierde también la suya. ¿Sí? Los elementos plásticos, en este caso los colores, son símbolos dentro del poema cuando habla, por ejemplo, de los lirios azules, que son un símbolo de pureza, mientras que los amarillos lo son de la vivacidad y de la sensualidad. En pocas palabras, en este poema que acabamos de escuchar de José Martí, no tenemos otra cosa más que la expresión de las emociones como si fueran un carbón ardiendo. El tratar de encontrar a la persona amada en donde creemos que está, pero no lo está porque no es esa persona que nosotros creemos en nuestra mente que es. Y nos sucede muy a menudo, díganmelo ustedes a mí, que de repente conceptualizamos a alguien o lo etiquetamos de ser de cierta forma, nos conquista por su actitud, pero resulta que no era como lo imaginábamos. ¿O ustedes qué piensan? ¿Cuál es el análisis que hacen de esto? Ahora bien, ¿qué se desprende de esta breve y simple apreciación acerca de las características de la época moderna de la literatura? Tenemos un trabajo. Se trata de realizar de forma individual un esquema tipo nube sobre las características más importantes de la época moderna de la literatura. Yo solamente te presenté unas cuantas. Tú puedes hacer tu investigación más amplia en tu libro o en internet. Además de eso, deberás de incluir, además del mapa, una obra literaria. No tiene que ser un cuento. Yo te presenté un cuento de José Martí, pero puede ser un cuento, un poema, un ensayo, un guión dramático, el tipo de obra literaria que tú quieras, de cualquier autor modernista que te agrade, para ponerlo como ejemplo o representación de la época moderna. ¿Estás listo para triunfar? Yo sé que sí. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Meet en vivo. Bye bye.